Dios bendiga a los hermanos, familias y miembros de la Iglesia Bíblica Gracia Eterna. Les saluda el pastor Jorge Altieri desde acá, desde la Iglesia Bautista Faro de Gracia en Milford, Delaware. Es para mí una alegría y un honor y un privilegio el poder compartir con ustedes en esta mañana, Día del Señor, poder compartir algo de la palabra del Señor. Agradecemos al pastor José Mazariego por la invitación que nos ha hecho, la petición que nos ha hecho de poder compartir algo con ustedes en este día. Y damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da, aunque sea a través de estos medios de comunicación, el poder compartir con ustedes y poder ir a la palabra del Señor para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Así que en esta preciosa mañana yo quiero compartirles un tema que es de mucha pasión para mi vida. Los últimos años hemos visto la gran necesidad que hay en el pueblo de Dios de poder tener un entendimiento bíblico de diversos temas relacionados a la salvación, a la vida en Cristo, a la seguridad del creyente, a través del evangelio, a través del evangelismo, todas estas cosas y verdades fundamentales que forman parte del cristianismo bíblico histórico. Pero hay una de esas áreas que es de mucha pasión para mí y tiene que ver con la iglesia. Y en esta mañana yo quiero compartirles acerca de la doctrina de la iglesia. Muchas veces las personas hablan de la doctrina de la salvación, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la santificación, hablan de la doctrina de tiempos finales, de la escatología, pero he visto que en nuestras comunidades hispanas se habla muy poco acerca de la doctrina de la iglesia. Y en esta mañana queremos simplemente hacer una breve exposición acerca de este tema de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y quiénes son los miembros de la iglesia? Y para esto yo creo que debemos ir en oración al Señor para que el Señor sea hablando a nuestras vidas y que su nombre sea glorificado en todo lo que podamos compartir en esta mañana. Así que vayamos al Señor en oración un momento antes de exponer su palabra. Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado en el día de hoy. Venimos delante de ti, Señor, porque vamos a exponer tu palabra y necesitamos que tú te glorifiques a través de mi vida, pero también en la vida de los hermanos, familias, amistades que han de estar escuchando esta exposición, Señor. Te pedimos de manera especial por la salud del pastor, su familia, aquellos que han sido afectados de una manera u otra por esta situación. Si hay otros miembros de esta comunidad de fe que han sido afectados, Señor, que tú también estés con ellos y haya una pronta recuperación en sus vidas, Señor. Glorifícate a través de tu palabra y que podamos ser exhortados, animados, confrontados y consolados a través de ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que uno de los lugares más importantes donde nosotros debemos comenzar cuando nos acercamos a este tema de la doctrina de la iglesia es dónde está el fundamento de la doctrina de la iglesia. Muchos dirían que el fundamento de la doctrina de la iglesia comienza en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Bueno, y hasta cierto punto eso es un evento muy importante en la historia de la iglesia, pero creemos, mis hermanos, que el fundamento de la iglesia comienza mucho antes del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Así que, ¿dónde comenzamos cuando comenzamos a hablar de este tema de la doctrina de la iglesia? Yo creo que el lugar más adecuado donde debemos comenzar es en el Antiguo Testamento, el comienzo de la revelación de Dios para nosotros. El pastor Sugel Michelén dice lo siguiente: es imposible entender la naturaleza de la iglesia y el lugar que ocupa en el plan redentor de Dios a menos que comencemos en el libro de Génesis, porque es allí donde comienza la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros debemos comenzar donde comenzó a Dios a revelar su plan de redención a través de la historia. Yo creo que el lugar más adecuado donde podemos ir es a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, y veamos lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí vemos que dentro de las instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva, fue de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, de la misma manera en que ellos habían sido creados. ¿Para qué? Para que pudieran glorificarle y que pudieran ejercer dominio sobre la creación. Pero ¿qué es lo que vemos unos capítulos más adelante? En Génesis capítulo 3 vemos, mis hermanos, que Adán y Eva fallaron en esa misión, en esa comisión que Dios les había dado. Luego nosotros vemos en Génesis capítulo 12, 15, 17 y en Éxodo 19 que Dios escoge a Abraham para hacer de él una nación grande que es conocida como Israel, tal como vemos en esos pasajes que les acabamos de mencionar. Israel, dice el pastor Sugel en un libro que se llama El Cuerpo de Cristo, que se los recomiendo grandemente, dice: Israel fue constituida por Dios como un reino de sacerdotes que sirviera de intermediaria entre Dios y el resto de la humanidad para esparcir por toda la tierra el conocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué nos muestra el relato bíblico? Israel falló. No fueron fieles, ellos fueron expulsados de la tierra. De la misma manera que Adán y Eva no fueron fieles y fueron expulsados del huerto del Edén, ahora Israel también es expulsado de su tierra por causa de su desobediencia y de su idolatría. Luego que Dios los había sacado de Egipto, los había llevado a través del desierto, conquistaron todas estas naciones, Dios le da esta tierra prometida y ahora ellos se rebelan en contra de Dios de diferentes maneras y terminan siendo llevados en cautiverio fuera de su tierra por causa de su pecado. Así que los hombres no pudieron por sí mismos resolver el problema del pecado en sus vidas y la comisión que Dios le había dado de llevar el conocimiento de Dios a través de todo el mundo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la Escritura, mis hermanos? Que el hijo de la simiente prometido en Génesis 3 tendría que venir a resolver ese problema que se había creado desde Génesis capítulo 3. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, descendiente de Abraham, quien restauró nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz. Oh, mis hermanos, gloria a Dios por eso, porque la tarea que Adán y Eva no pudieron cumplir de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, Cristo la está llevando a cabo a través de su evangelio, pero la está llevando a cabo a través de su iglesia. Nada ni nadie, mis hermanos, puede impedir que Dios lleve a cabo sus planes. Nosotros vemos eso en Mateo capítulo 16, versículo 18. Luego de esa gran confesión que Pedro hace acerca de Cristo como el Hijo del Dios viviente, ese reconocimiento de Jesús como el Mesías prometido, que es lo que Jesús le dice a Pedro frente a los otros discípulos ahí en Mateo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que no hay nada que pueda impedir el que Dios lleve a cabo sus planes. Adán y Eva no lo pudieron frustrar, Abraham no lo pudo frustrar, Israel no lo pudo frustrar, y Dios ahora, a través de Cristo, a través del Evangelio y a través de su iglesia, está llevando a cabo esta labor. Como Eva se supone que fuese la ayuda idónea de Adán, la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán, quien es nuestro Señor Jesucristo. Dice un comentarista: fue esa la esposa que el Padre escogió para su Hijo, para que sea su cuerpo, unida inseparablemente a Él, como el esposo con la esposa, y fue por amor a ella que Cristo se entregó a sí mismo para santificarla. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, mire cómo él habla acerca de esta relación de Cristo con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. Miren cómo dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que es la iglesia la que está llamada ahora a proclamar, proteger y ejemplificar la verdad de Dios en el mundo. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer, lo que Abraham no pudo hacer y su descendencia no pudieron hacer, lo que Israel como nación no pudieron llevar a cabo a la perfección y en su totalidad, ahora la iglesia está llevando a cabo esta labor y esta misión. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y le da un consejo acerca de cómo él debe llevar a cabo su vida y su ministerio. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que mis hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Eterna, tenemos una gran responsabilidad y una importante posición en Cristo. Por eso es triste, lamentablemente, escuchar a muchas personas, inclusive a muchos cristianos, ¿verdad?, entre comillas, decir cosas como, amo a Cristo, pero no a la iglesia. En realidad, lo que estas personas están diciendo es, amo al esposo, pero odio a la esposa. Eso es una descripción, mis hermanos, y unos adjetivos muy fuertes para dirigirse acerca de aquel grupo de personas por las cuales Cristo murió. Es que no hay un entendimiento bíblico, mis hermanos, de lo que realmente es la iglesia y representa a la iglesia para Cristo y para el plan de Dios a través de la humanidad. La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán para llenar toda la tierra de la gloria de Dios. Y la iglesia, como esposa, ha sido comprada con precio de sangre y tiene un papel importante en anunciar y apuntar a Cristo, el cual es el esposo. Lo que Adán y Eva debieron hacer, lo que Israel debió hacer, ahora Cristo lo está llevando a cabo a través de su iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Porque muchos a lo mejor piensan en iglesia y piensan en un edificio, en algún lugar de reunión. Bueno, la palabra iglesia proviene del latín ecclesia, que significa una asamblea o una reunión de ciudadanos congregados en algún lugar. Y aunque este término eclesia no es limitado a solamente una reunión religiosa, pero en este caso, cuando hablamos de iglesia o de eclesia, estamos refiriéndonos a esa asamblea, a ese grupo de ciudadanos, en este caso ciudadanos del reino de Dios, congregados en algún lugar específico. Ahora, hay dos términos importantes cuando nosotros hablamos de la iglesia. Está la iglesia en un sentido universal, que es el conjunto de todos los creyentes que en todas las épocas han sido salvados por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de solo Cristo Jesús. Son todos los creyentes a través de toda la historia de redención. Esa es la iglesia universal, que a lo mejor usted no los conoce a todos, ni los conocerá a todos hasta que llegue a la presencia del Señor y pueda ver la obra de la salvación manifestada en la presencia de Dios. Pero esa es la iglesia universal y esa está compuesta por todo tipo de creyentes, de todo lugar, de todo idioma, de toda raza, de toda nación. Pero también la Biblia nos presenta la realidad de la iglesia local. ¿Y qué es la iglesia local? Bueno, es un conjunto de creyentes de la iglesia universal reunidos en un lugar específico, a una hora específica, con una membresía específica y con un liderazgo específico. Así que ya vemos aquí que vamos de lo más general a lo más detallado. Ahora bien, no es suficiente con ser parte de la iglesia universal. La Biblia nos va a mostrar, mis hermanos, que se requiere ser parte de la iglesia local o de una iglesia local. La iglesia local es una comunidad necesaria para todos los creyentes porque es con otros creyentes que somos amonestados, animados y sostenidos los unos a otros con paciencia. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 15. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 15. Mira el consejo que Pablo le da a estos creyentes en esta iglesia y que es aplicable a todo lugar donde hayan creyentes que pertenecen o deben pertenecer a una iglesia local.
Miren cómo les dice: también os rogamos, hermanos, está hablando en plural, que amonestéis a los ociosos. ¿A los ociosos dónde? En el contexto de la iglesia local. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Los de poco ánimo dónde? En el contexto de la iglesia local. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Dónde se puede llevar a cabo esto si una persona no es parte de una comunidad de fe, si no es parte de una iglesia local? Esa persona no puede ser amonestado, no puede ser animado, no puede ser sostenido, no puede amonestar a otros, no puede animar a otros, no puede sostener a otros, no puede mostrar paciencia porque no es parte de una comunidad de fe. John Piper, hablando de lo que es una iglesia local, él lo define de la siguiente manera: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados en las aguas, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, esto es el bautismo en agua y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Y esa definición es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo luce una iglesia local en el Nuevo Testamento? ¿Cómo deberían lucir nuestras iglesias locales en el día de hoy? Bueno, nuestras iglesias locales deben lucir de la siguiente manera: deben haber creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos con otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para que sean exhortados a través de la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo, y todo esto se hace bajo la guía de líderes debidamente constituidos y que tengan los requisitos bíblicos para poder liderar a estas congregaciones. Eso es la manera en que debe lucir una iglesia local. Ahora, yo quiero en esta mañana aprovechar y hablar acerca de la membresía eclesiástica, porque hay muchas ideas extrañas y erróneas y diversas formas de entender este tema de la membresía eclesiástica. Algunos oyen esta palabra membresía eclesiástica y se asustan y piensan que a lo mejor esto es algún tipo de contrato legal. Bueno, hay unas implicaciones de lo que sí significa la membresía eclesiástica. ¿Qué es lo que entendemos por membresía eclesiástica? Yo creo que hay varias preguntas que nos debemos hacer y que vamos a abordar en lo que nos queda de exposición. ¿Qué significa la membresía eclesiástica? ¿Por qué es importante la membresía eclesiástica? ¿Es requisito o es opcional? ¿Hay evidencia bíblica? Porque hay personas que dicen que no hay evidencia bíblica para esto. ¿Quiénes pueden ser miembros de una iglesia local? ¿Y cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser miembro de una iglesia local? Así que vamos a responder esta pregunta de qué es la membresía o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la membresía en el contexto de una iglesia local. Jonathan Leeman, en su libro La membresía de la iglesia, lo define de la siguiente manera: es la confirmación oficial de la iglesia de tu profesión de fe, con el compromiso de supervisar tu discipulado. Así que cuando nosotros comenzamos a hablar de membresía eclesiástica, ya comenzamos a hablar de una relación que tiene un grupo de creyentes que constituyen a esa asamblea o a esa iglesia local, y ellos tienen un compromiso contigo de confirmar tu profesión de fe en Cristo Jesús, y tienen un compromiso de supervisar tu discipulado, es decir, tu crecimiento espiritual. Hay muchas personas, mis hermanos, que no ven la iglesia bajo esta definición. Ellos ven la iglesia o su asistencia a la iglesia simplemente como un evento al cual ellos asisten. No tienen ningún compromiso, no tienen ningún tipo de relaciones. Y eso no solamente pasa con los que asisten regularmente, eso también pasa inclusive con personas que son asiduos a asistir a una reunión en una iglesia local. Ellos no han entendido que la iglesia tiene la función de confirmar que la profesión de fe de esa persona es una profesión de fe bíblica y verdadera, y que hemos asumido un compromiso unos con otros de supervisar nuestro crecimiento espiritual en el Señor. Según la Biblia, la membresía de la iglesia es el compromiso que cada cristiano debería tener para asistir, amar, servir y someterse a una iglesia local. ¿Y por qué esto es importante?
La membresía de la iglesia o la membresía bíblica de la iglesia es importante porque la iglesia representa el testimonio de Dios en el mundo. De hecho, según Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11, la iglesia manifiesta la gloria y la sabiduría de Dios al mundo. Miren lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11, al referirse acerca de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que nosotros vemos, mis hermanos, que la iglesia tiene una responsabilidad de presentar al mundo el testimonio acerca de la verdad de Dios y manifestar la gloria y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, los no cristianos deberían ser capaces de ver en la membresía de la iglesia, en las vidas del pueblo transformado de Dios, que Dios es un Dios santo y misericordioso y que su evangelio, el evangelio que predica la iglesia, es poderoso para salvar y transformar a los pecadores. Ese es el rol de la iglesia y ese es el rol de aquellos que componen la membresía de una iglesia local. Mark Dever también habla acerca de esto, el pastor de Capitol Hill Baptist Church, que tal vez algunos de ustedes conocen, y él dice, unirse a una iglesia local es un acto en el que decimos, ahora soy tu responsabilidad y tú eres responsabilidad mía. Miren, mis hermanos, si hubo una doctrina que cambió la manera en que yo me relacionaba con la iglesia y con los hermanos y con la familia de la iglesia, fue un entendimiento bíblico basado en el Nuevo Testamento de lo que es la doctrina de la iglesia y la membresía. Cambió mi vida. Yo era un cristiano de muchos años, pero tenía muchas áreas en mi vida que no estaban funcionando correctamente. Y eso afectaba mi crecimiento espiritual porque yo no tenía un entendimiento bíblico de lo que significa la iglesia y qué significa pertenecer a una comunidad de fe. Muchos piensan, estas son algunas ideas equivocadas que la gente tiene, muchos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia local sin unirse a ella. Todas nuestras iglesias tienen este tipo de personas. Personas que se identifican como creyentes, ellos asisten indefinidamente, pero pasan los años y no hay ninguna iniciativa de parte de ellos para ser parte de esas comunidades de fe de una manera integral e intencional. Otros piensan que se puede separar el bautismo en las aguas de la unión de la iglesia. Hay personas que dicen, yo he profesado fe en Cristo, por favor ustedes me pueden bautizar en las aguas porque por ahí leí en algún sitio en el evangelio que los que creen en el evangelio se tienen que bautizar, pero luego ellos no quieren comprometer su vida en el contexto de una iglesia local. ¿Qué revela eso? Que hay un mal entendimiento de lo que significa la iglesia y qué significa ser parte de la iglesia. Algunos participan de la cena del Señor sin unirse a iglesias locales. Eso es muy común. Es como cuando yo no tuve tal vez esa situación porque nací en un hogar tradicionalmente evangélico, cristiano, protestante, pero aquellos que vienen de la religión tradicional de nuestros pueblos, la gente iba a la misa, participaba de la Eucaristía y luego seguía su vida, pero no vivía una vida activa con la gente que pertenecían a esas parroquias o esas iglesias en las plazas de los pueblos. Bueno, hoy en día, aún dentro del cristianismo, existen muchas personas así. Participan de la cena del Señor sin unirse necesariamente a la membresía de una iglesia local. Y el Nuevo Testamento nos muestra que eso no es posible y no es saludable y nosotros los pastores no deberíamos permitir que eso sucediera. Muchos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir aquí, mis hermanos? Muchas personas ven la cena del Señor como una ordenanza bíblica, pero ellos piensan que ellos pueden participar de esta cena del Señor sin realmente estar comprometidos e involucrados en el contexto de una iglesia local, con todas las familias, con todos los hermanos, con todas las hermanas, con el liderazgo de una iglesia local. Otros no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado
con las vidas de otros santos. Ellos vienen al evento del domingo, se congregan, cantan sus cantos, sus himnos, dan algún apoyo económico, escuchan un sermón y se van para sus casas y no tienen ninguna relación con las personas que forman parte de esa comunidad de fe de lunes a sábado. O sea, que ellos son cristianos o se identifican con la iglesia solamente el domingo cuando van al evento del servicio que se lleva a cabo. Pero nosotros nos debemos preguntar, mis hermanos, en esta tarde, ¿es obligatorio ser miembro de una iglesia local? Porque lo más probable, alguno está oyendo y puede llegar a tal vez a otras ideas o tiene otros pensamientos acerca de si es obligatorio ser miembro de una iglesia local. Bueno, yo les voy a seguir demostrando que sí, que la Biblia muestra que todo creyente debe ser parte de una comunidad de fe. En la Confesión Bautista de Fe de Londres, del 1689, específicamente en el capítulo 25, en el párrafo número 3, hablando acerca de la iglesia, miren lo que dice. Y si tú te consideras uno de estos, esto también es para ti. A los así llamados, ¿tú entiendes que tú has sido llamado a través del Evangelio de Jesucristo? Que Dios te ha dado el don de la fe y el arrepentimiento para que puedas creer en Él. Bueno, pues tú formas parte de esos llamados. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Así que los bautistas de hace 500 años atrás entendieron muy claramente lo que el Nuevo Testamento revela acerca de la importancia de que los creyentes sean personas involucradas activa e intencionalmente en la membresía de una iglesia local. Muchos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales varias veces al mes por razones no justificables. Sin embargo, eso va totalmente en contra del mandato bíblico que nosotros encontramos en las Escrituras. Si usted va a Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25, miren la amonestación del autor a los hebreos, a los creyentes en esta comunidad. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo puede una persona que se identifica como creyente considerar a otros, estimular a otros al amor y a las buenas obras si no forma parte integral, intencional de una comunidad de fe? Si simplemente trata a la iglesia a la cual asiste como un lugar al cual visita de vez en cuando puede, ¿cómo puede llevar a cabo este mandato bíblico de considerar unos a otros y estimular a otros en amor y en buenas obras? Pero el versículo no termina ahí. Miren lo que dice el 25. No dejando de congregarnos, plural, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que en el concepto bíblico de ser miembro de una iglesia local, el congregarse es una de las maneras en que los creyentes no solamente dan testimonio de su profesión de fe pública, sino que también Dios utiliza esa reunión para que los creyentes puedan animarse unos a otros, consolarse unos a otros, edificarse unos a otros, confrontarse unos a otros si es necesario. Pero las personas que tienen la costumbre de no congregarse, y lo mismo le da venir un domingo al mes que un domingo cada 2 meses, o vienen un domingo, se desaparecen 3, se aparecen 2 y vuelven y se desaparecen 2. Ese tipo de creyentes están en total desobediencia a lo que la palabra de Dios dice que debe ser la manera en que un creyente viva su vida cristiana en el contexto de una iglesia local. Algunos toman decisiones importantes en su vida, como trasladarse a otro lugar sin considerar a dónde van a congregarse. Otros aceptan un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de amistades en la iglesia o sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación. Cuando las personas no tienen un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia y lo que significa ser parte de ella, ellos toman todo tipo de decisiones en su vida sin primero considerar las implicaciones y las consecuencias que eso tendrá en su relación con la iglesia local y con los demás creyentes.
Y hoy en día hay una crisis en ese aspecto. Vivimos en un mundo muy individualista donde muchos cristianos no piensan en la importancia de la iglesia local en sus vidas y en la vida de los demás que están alrededor de él. Muchos compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a su iglesia. Yo siempre le aconsejo a los hermanos, en la medida en que es posible, hay situaciones que no lo permiten, pero en la medida que sea posible, cuando tú te vayas a mudar de un pueblo hacia otro, lo primero que tú debes buscar no es cuán cerca te queda la escuela de la casa, cuán cerca te queda Walmart de la casa, cuán cerca te queda el mall de la casa o cuán cerca te queda la gasolinera de la casa. No, lo primero que tú te debes preguntar y averiguar es cuán cerca me queda una iglesia local a la cual yo pueda pertenecer e invertir mi vida en ese lugar. Muchos cristianos no piensan en eso, mis hermanos. Ellos piensan en arreglar todos los demás aspectos de su vida que les queden cómodos y luego entonces empiezan la búsqueda de posiblemente una iglesia local. Y si tienen alguna preferencia doctrinal, en este caso están buscando una iglesia bautista que comparta los mismos distintivos doctrinales que ellos tienen, ahora están en un problema porque la iglesia más cercana le queda a 1 hora y media de distancia. Y ahora, por más que quisieran, no pueden comprometer su vida intencionalmente en ese lugar. Muchos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo a posibles miembros que no conocen. La razón principal por la cual Dios ha diseñado la iglesia es para que los creyentes puedan vivir en comunidades de fe locales para responsabilizarse unos a otros por el bienestar espiritual de aquellos que están a su alrededor y que Dios los ha puesto ahí también como parte del cuerpo de Cristo, pero que son representados en el contexto de esa iglesia local en específico. Juan Calvino, mis hermanos, dijo en una ocasión: cualquier cosa que una persona piadosa sea capaz de hacer, debería hacerla para sus hermanos, considerando sus propios intereses solo en la medida en que aspira a la edificación general de toda la iglesia. Un cristiano piadoso que tiene un entendimiento bíblico de quién es Dios, de qué es la iglesia, para qué Dios ha instituido la iglesia en el mundo, cuál es la importancia de que un creyente sea parte de una comunidad de fe, entiende que todo lo que hace, todo lo que decide, lo hace para el beneficio de esos hermanos y de esa iglesia local a la cual pertenece. Cuando no hay un entendimiento bíblico de esta manera, de lo que es la iglesia, quiénes componen la iglesia y para qué es que un creyente debe ser parte de una comunidad de fe, nosotros, hermanos, terminamos en todo tipo de problemas espirituales por no tener un entendimiento claro de lo que la Biblia revela acerca de este tema de la doctrina de la iglesia. La enfermedad arraigada detrás de todos estos síntomas que yo les acabo de presentar, yo también tengo que admitir, mis hermanos, que también esta enfermedad o este virus también corre por mis venas. ¿Y cuál es este virus o esta enfermedad? Es asumir que tenemos la autoridad de manejar la vida cristiana a nuestra manera. Incluimos a la iglesia en nuestros planes cuando y cómo nos conviene. Hacemos todos los planes en nuestra vida personal, familiar, económica, nuestro tiempo, y lo último que pensamos es, oye, ¿verdad? A mí se me olvidó que yo asisto a ese lugar, tal sitio que se llama iglesia, y ahí hay un grupo de personas que también asisten. Las personas hacen todo tipo de decisiones, organizan sus vidas alrededor de todo, menos alrededor de su vida en el contexto de una iglesia local. Dicho de otra manera, tratamos a la iglesia local como a un club al que nos unimos o no nos unimos. Es como las personas que de momento se motivan y quieren ir al gimnasio y van a Planet Fitness y pagan una mensualidad de $25 o $30, pero el día o la semana que ellos no sientan ir o comprometerse, pues no lo hacen, porque total, el club o el Planet Fitness no les va a cuestionar o no les va a reclamar porque ellos no están utilizando los beneficios y los servicios de esa membresía que están pagando. Pero la iglesia no se trata como si fuera un club o como si fuera Planet Fitness. ¿Cuál es el problema? Que esta presunción nos lleva en cierta manera a conducir nuestra vida cristiana
al margen de la iglesia local, aun cuando nos unimos a ella. Y esto es como luce cuando una persona no tiene un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia y qué significa ser miembro de una iglesia. Y diría algo así: claro que soy miembro de la iglesia, pero ¿por qué razón tengo que pedir a la congregación que me ayude a considerar si acepto un trabajo en alguna ciudad lejana? Eso es problema mío y de mi familia. Porque yo tengo que considerar o buscar el consejo de los pastores, de los líderes, de otros hermanos en la fe acerca de esta decisión. Porque tiene implicaciones, mi hermano y mi hermana en Cristo. Porque tiene consecuencias en tu vida espiritual. Porque va a afectar la manera en que tú puedes servir al pueblo de Cristo, al pueblo que Él ha comprado, que ha puesto en ese lugar en el cual tú te congregas. La manera en que tú decidas tu vida y tu tiempo va a afectar la vida de tu vida primordialmente y la vida de todos los que están en ese lugar. Y ya para ir concluyendo, Jonathan Leeman en su libro La membresía de la iglesia dice lo siguiente: si entiendes cómo la Biblia ve la iglesia y la membresía, cambiará cómo tú ves el cristianismo y cómo ves a la iglesia local a la cual tú perteneces. Por eso les dije al principio que esta doctrina de la iglesia es de mucha pasión para mí, no solamente porque soy pastor y porque vivo estas realidades de día en día, es porque he experimentado en mi propia vida y en la vida de aquellos que han entendido esto, los beneficios espirituales que esto trae a la vida de los creyentes y a la vida de la iglesia universal, pero también a la vida de la iglesia local, cuando hay un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia y para qué uno forma parte de una iglesia. Y yo concluyo con estas palabras, y mi deseo no es herir la sensibilidad de nadie, pero yo creo que es una realidad que nosotros debemos contemplarla y debemos meditar acerca de las implicaciones de esto. Yo quiero que tú sepas lo siguiente, mi hermano, mi hermana, amigos que nos estás escuchando en esta mañana a través de la transmisión de la Iglesia Bíblica Gracia Eterna. Cristo dio su vida por un pueblo. Cristo dio su vida por una familia. Cristo dio su vida por un cuerpo. Cristo dio su vida por un rebaño. No dio su vida por agentes libres, independientes y autónomos. Y yo no sé, ¿verdad?, cuál es tu situación en esta mañana. A lo mejor tú eres un creyente comprometido con tu iglesia local. Yo te animo a que tú sigas sirviendo al Señor en obediencia al mandato bíblico de ser miembro de esa iglesia local y que pongas tus dones y tus talentos al servicio de esa comunidad de fe. Pero a lo mejor tú eres uno de esos creyentes que te identificas como miembro de la iglesia local, pero a lo mejor la iglesia local y todo lo que sucede en ella y la vida de los hermanos y la vida del liderazgo está en un tercer, cuarto, quinto nivel en tu vida. Mi exhortación para ti en esta mañana es que te arrepientas de esa actitud, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere utilizarte a ti como a los otros creyentes para que puedan ser portadores del evangelio y de la gloria y la sabiduría de Dios a un mundo que se encuentra en tiniebla. Pero cuando el mundo ve que aquellos que profesan fe en Cristo y que profesan ser parte de su cuerpo y de su iglesia no están comprometidos con la causa a través de una iglesia local, eso sirve de mal testimonio al mundo que nos rodea. Así que consideremos, mis hermanos, las implicaciones de lo que significa ser parte de la iglesia universal y lo que significa ser parte de la iglesia local en el contexto donde tú te encuentras. Cristo pagó precio de sangre por su iglesia. No menosprecies la obra de Cristo en la cruz por tu agenda personal, por tus compromisos personales, por tus compromisos familiares, por a lo mejor querer alcanzar metas seculares y terrenales. Cristo pagó un precio para que tú puedas vivir tu vida de servicio en el contexto de una iglesia local con hombres imperfectos, mujeres imperfectas, líderes imperfectos como yo y como el pastor Mazariego, pero que hemos decidido, por la gracia de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, vivir nuestras vidas en obediencia al mandato bíblico de lo que es realmente una iglesia y de lo que realmente significa ser parte de una comunidad de fe. Nuestras iglesias hispanas necesitan ser transformadas con un entendimiento bíblico de lo que realmente es la iglesia y cuál es su función en el mundo. Dios nos ha llamado un reino de sacerdotes, linaje escogido,
para que proclamemos las verdades del Evangelio a un mundo que se encuentra en tinieblas. Cristo es poderoso para transformar el entendimiento que tú tienes acerca de su iglesia. Que no se te olvide y que no se nos olvide que esta es su iglesia, no es la nuestra. Nosotros nos sometemos a los mandatos y a los preceptos que Él ha establecido acerca de cómo debe lucir la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, qué debe predicar la iglesia y cómo debe funcionar el gobierno y el liderazgo de una iglesia local. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra, Señor. Y dándote nuestra alabanza y nuestra adoración por permitirnos, por tu gracia y tu misericordia, ser parte de tu iglesia a través del Evangelio. Ahora hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo a través del Evangelio que fue predicado a nuestras vidas. Tú abriste nuestros ojos, nuestros oídos, nos diste vida para que pudiéramos creer y arrepentirnos, y ahora nos has injertado en tu cuerpo a través de la iglesia, Señor. Renueva el entendimiento de cada uno de nosotros acerca de la importancia y el valor de la iglesia local en nuestras vidas. Que podamos hacer de la iglesia local, luego de nuestra relación con Dios, que podamos hacer de la iglesia local parte esencial de nuestra vida en Cristo, y que esto sirva como un testimonio al mundo del poder transformador que tiene el Evangelio en la vida de cada uno de nosotros, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, pero que lo demostremos a través de nuestro compromiso con nuestra iglesia local a la cual pertenecemos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Una alegría poder compartir con ustedes algo de la palabra. Esperamos que en otras condiciones podamos estar presentes juntamente con ustedes y también pues ya conocerles de manera física y presencial y poder tener comunión unos con los otros. Dios me los bendiga grandemente. Al pastor Mazariegos y a su familia les enviamos saludos desde acá, desde Milford, Delaware. Un abrazo en Cristo y gracias por la oportunidad.